voy a compartir en esta noche, primero, Dios me lo ha ministrado a mí. No ha sido fácil, es un aprendizaje que muchas veces es muy doloroso, porque tenemos que pasar para aprender que no debiéramos, porque el hombre sabio debiera aprender sin pasar golpes, sin tener que pasar etapas de sufrimiento. Pero bueno, a cada persona les toca lo que le toca. A mí me tocó de esa forma, y lo que quiero que sepan que lo que voy a compartir, primero, Dios me lo ha ministrado a mí y yo quiero compartirlo con todos ustedes y que les sirva de bendición a todos ustedes. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 29. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: por tanto, yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es una fuente de vida. Aleluya. Venimos reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la gloria sea de Dios y no de nosotros los hombres, Señor. Háblanos, ilumínanos en esta noche. Dinos aquellas cosas que son de bendición para nuestra vida y aquellas cosas que necesitamos aprender de ti. Amén. La actividad más importante en este planeta Tierra es el liderazgo. El liderazgo determinará la calidad de los seguidores. Por eso es tan importante que los líderes estén en constante crecimiento, en constante preparación. Nunca un líder se termina de graduar. Siempre el líder necesita estar aprendiendo y ser cada día mejores para poder guiar a sus seguidores. Nunca los seguidores van a ser mejor que los líderes, porque los líderes tienen la responsabilidad de guiar a los seguidores. Por eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque Dios a los líderes les da herramientas, les da la forma de enseñarnos a nosotros. Y muchos de nosotros no somos muy fáciles de enseñar. Amén. La Biblia se trata de un reino, de un reinado. La Biblia se trata de una estrategia, de una colonización. La Biblia se trata de colonizar este planeta Tierra. Todos los que estamos aquí presentes en esta noche somos fruto de esa estrategia. Todos los aquí presentes, los países representados aquí presentes, somos fruto de esa estrategia. De un país, un reino, decidió extender su influencia a una tierra lejana. Por ejemplo, el Reino de España decidió extender su influencia a Sudamérica. Y de ahí tenemos también en el Caribe, Cuba y otros países de la América. El Reino de Francia decidió extender su influencia a América del Sur. Y ahí tenemos Haití. El Reino de Portugal decidió extender su influencia a Sudamérica. Y ahí proviene Brasil. El Reino de Inglaterra decidió extender su influencia a América. Y ahí tenemos a Jamaica, a Martinique y a otras islas más. También el Reino de los Cielos decidió extender su influencia
aquí al planeta Tierra. Aleluya. Y todos somos producto de esa influencia que Dios decidió en la creación. Amén. Jesús nos enseña acerca del reino. Esa es su principal enseñanza. Él vino a hablar acerca del reino para que nosotros pudiéramos entender. Y el reino Él lo enseña con estos tres símbolos. Un rey tiene una corona. Esa corona representa poder. Un rey tiene un inciensario, que es donde está el incienso, que eso representa influencia. Pero un rey no es nada con una corona, ni tampoco es nada con un inciensario, sino tiene un cetro en la mano. Cetro es símbolo de autoridad. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta noche los beneficios de la sumisión bajo autoridad. No hay un lugar más importante para el cristiano que encontrar su autoridad y someterse bajo esa autoridad. Todos decimos, no, nosotros nos sometemos a Dios. Eso está muy bien, pero Dios puso autoridades en la tierra para que nosotros nos sometamos a ella. Amén. El lugar, repito, el lugar más importante para el cristiano en este planeta donde vivimos es encontrar nuestra autoridad y someternos bajo esa autoridad. Eso, el éxito más grande, olvídese de los libros que usted ha leído. El éxito más grande del cristiano es estar bajo autoridad. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Todo lo que Dios creó, lo creó con esa función. Todo está creado sometido bajo de algo. Dios creó los peces, pero los peces están sometidos al agua. Dios creó la semilla para crear bosques, pero las semillas están sometidas a la tierra. ¿Usted sabe por qué los peces son tan exitosos? Porque ellos no tratan de salirse del agua. Ese es el éxito de los peces. Ellos están sometidos al agua y en el agua es donde ellos pueden crecer, fructificar, porque están sometidas al agua. Ese es el triunfo de la sumisión, de lo que Dios nos quiere enseñar. La semilla, no importa del tamaño que sea el árbol, no importa del tamaño que sean las ramas, siempre el árbol está sometido a la tierra. Por eso Dios le dio raíces al árbol. Entre más grande crece el árbol, más se agarra de la tierra. Entre más grande tú crezcas, más te agarra de tu autoridad. Eso fue la función que Dios nos creó. Ese es el tipo de función que Dios nos creó. Nosotros vivimos en una democracia. Y en la democracia, la palabra sumisión no existe. En la democracia, tú no te sometes al presidente. En la democracia se llama cooperación. Tú cooperas con el presidente, pero tú no cooperas con Jesucristo, porque Jesucristo no es un presidente.
tú te sometes a Jesucristo. Así que aquellos que vivimos en la democracia, se nos resulta muy difícil vivir en el reino de Dios, porque no estamos acostumbrados a someternos, sino estamos acostumbrados a cooperar. ¿Qué quiere decir cooperar? Que yo voy a cooperar contigo hasta que yo quiera. Pero con Jesucristo tú no cooperas hasta que tú quieras, tú te sometes. Dice que tenemos este tesoro en vaso de barro para que el poder sea de Dios y no de los hombres. Ese es el principio vital. No podemos estar sin autoridad, porque la autoridad en sí misma es lo que nos produce la vida. Los científicos han descubierto que los peces al nadar, el nadar les da energía. Los pájaros cuando vuelan, ellos, el volar les da energía. Los peces no oran para nadar, ni los pájaros ayunan para volar, porque su autoridad es volar. Y la autoridad de los peces es nadar. Y el nado es lo que le da energía a ese pez. Asimismo sucede en los ministros que están bajo autoridad. Usted nunca haga algo que usted no tiene autoridad para hacerlo, porque eso que usted está haciendo, que usted no está en autoridad para hacerlo, lo va a matar. Pero cuando usted está en autoridad, en sumisión y en quebrantamiento, la energía de aquello que usted hace fluye y cada día lo hace con más ímpetu. Si el ministerio para usted o lo que usted desempeña en la iglesia es una carga, vaya a manejar un taxi, porque esa no es la autoridad en la cual Dios lo puso a usted. Porque cuando usted está en su función, aquí tenemos 3 grandes del ministerio, y cada día yo los veo que están mejores. El pastor cada día tiene más energía. Él lo veo que viene y predica con un ímpetu. Este está más joven y más flaco. Aleluya. Porque están ejerciendo su autoridad. Y para terminar, quiero poner un ejemplo de esto que estamos hablando. Primero, vamos a plantear lo que quiere decir autoridad. Pero antes de decir lo que quiere decir autoridad, yo quiero decir lo que no quiere decir autoridad. Autoridad no es enseñorearse del otro. Autoridad no es someter a la otra persona. Autoridad no es obligar a obedecer a la otra persona. Autoridad no es que la otra persona haga lo que tú quieras. Cuando tú ejerces la autoridad, las personas se someten a ti porque ellos reconocen en ti la autoridad. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Dios nos hace una comparación y en estos días yo aprendí por qué es que Dios nos compara como embajadores. Y resulta ser que el embajador en un país es la persona más poderosa. No es el presidente, no es el senador, no es el Congreso. ¿Por qué? Porque el presidente representa a un partido. El Congreso representa a un partido. Pero cuando tú invites a un embajador, que es
el símbolo del cetro. Cuando un rey apunta el cetro sobre ti, todo tu vida está solucionada. Toda tu vida está solucionada. Hasta que el rey no te da autoridad, que es símbolo del cetro, tu vida no está solucionada. El embajador, cuando jura delante de una Biblia y delante de la Constitución, deja de ser una persona para representar a un país. Nosotros dejamos de ser nosotros mismos para representar a Cristo. Por eso dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos cartas abiertas. Cuando caminamos, las personas no nos ven a nosotros, ven a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esa es la labor del embajador. Un embajador, yo aprendí que es la única persona en el gobierno que no tiene salario. ¿Por qué la persona no tiene salario? Porque un embajador deja de ser una persona para representar a un país. Usted me preguntará, ¿y de qué vive? Bueno, como él representa a un país y representa a un reino, ese reino es responsable por lo que necesita ese embajador. Es responsable por lo que come, por lo que viste, por el chofer que tiene, por la escuela de sus hijos. Por eso Jesús dice, no os preocupéis por lo que han de comer, porque lo que han de vestir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Quiero, antes de terminar, poder poner el mayor ejemplo que aparece en la Biblia de sumisión. Es lo más grande que yo he podido encontrar en la Biblia, es ese ejemplo. Jesús, en el comenzar de su vida como sacerdocio, en su ministerio sacerdotal, porque Jesús, aunque era Dios, aunque Jesús era el Elohim, aunque Jesús, en él estaba toda la plenitud de la deidad, él se sometió a lo que ya estaba establecido. Jesús, donde más lo conocieron, fue como rabí, como maestro. Pero en esa cultura hebrea, un maestro no empezaba a enseñar hasta que tuviera la edad de 30 años. Por eso dice que Jesús aprendía con sabiduría y crecía en gracia para con Dios. ¿En dónde? En el templo. Aprendiendo la escritura. Lo primero que hizo Jesús cuando tuvo la edad de los 30 años, que decidió comenzar su ministerio, él no hizo como muchos otros pastores hacen cuando se gradúan de una universidad, que lo primero que se hacen es una tarjetica y empiezan a regar tarjeticas por todas las iglesias y llamar a los pastores para que lo inviten a predicar. Lo primero que hizo Jesús, que era conocedor de la Biblia, primero él sabía lo que decía Isaías acerca de Juan. ¿Por qué Juan? La Biblia dice que no había profeta hacía 400 años en la tierra. Después de 400 años, la máxima autoridad en la tierra fue Juan. Fíjese si tenía autoridad, que cuando Juan empezó su ministerio, lo empezó en el desierto. Él no buscó grandes ciudades, ni fue al centro de la ciudad, porque cuando tú estás lleno de la autoridad,
Tú no tienes que buscar un lugar estratégico. Tú solamente tienes que tener la autoridad. Y donde quiera que tú estés, la gente va a reconocer esa autoridad. Dice que salieron de la sinagoga. Las sinagogas se vaciaron. Los saduceos, todos iban a ver a Juan. Y lo primero que Jesús hizo, siendo el Elohim, fue ir a Juan, que era la máxima autoridad establecida por Dios en ese momento en la tierra. Los que han ido a Israel, yo no he ido, pero me he documentado. Dice que Jesús salió de Galilea, y de Galilea al Jordán hay 2 semanas de camino a pie. Jesús lo primero que hizo fue salir de camino. Ya cuando él entendió que estaba listo para comenzar, lo primero que hizo fue ir a someterse a la autoridad que Dios había establecido, que era Juan. ¿De dónde lo sacamos? Malaquías capítulo 3, versículo 1, lo pueden buscar ahí. ¿Quién me lo puede leer para no demorarme? Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí envío mi mensajero. Porque Jesús se había ocupado. Jesús se había ocupado de leer las escrituras y saber lo que decían de él, para él ir y someterse a la autoridad delegada. Mire, Juan era 6 meses mayor que Jesús. Muchas veces nos es difícil someternos a autoridades que son menores que nosotros. Pero la autoridad dada por Dios no depende de los años ni de lo rico que tú seas. Cuando Dios te da una autoridad, fíjese, Juan no tenía este traje bonito. Dice que su ropa no era una ropa ostentosa ni agradable. ¿Y dónde estaba Juan? En el desierto. Y la gente reconocieron a Juan en el desierto, que era la autoridad dada por Dios, y iban a Juan y se bautizaban en el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué hizo Jesús antes de comenzar su sermón? Ir a donde estaba Juan. Pero Juan se queda y le dice: Señor, pero si yo estoy, que tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: silencio, es necesario que se cumpla toda justicia. La palabra justicia se traduce a que el propósito de Dios se alinee. ¿Y qué es lo primero que sucedió cuando Jesús fue a someterse a Juan? Fue al Jordán para ser bautizado, y lo primero que sucedió cuando se sometió a la autoridad fue que los cielos fueron abiertos. Eso lo hace la autoridad, la sumisión a la autoridad. Lo primero, cuando tú te sometes a la autoridad, los cielos se abren. Lo segundo, se oyó una voz que dijo: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Mire los beneficios de someterse a la autoridad. Primero, se abren los cielos. Segundo, cuando Dios apunta el cetro sobre ti y te da la autoridad, Él se encarga de ti. Tú no necesitas promoverte, ni regar tarjeticas, ni tocar puertas para que te inviten a predicar. Cuando la autoridad de Dios está ejerciendo en tu vida, Dios es tu promotor. Dios se hace cargo de tus necesidades. Dios se hace cargo de tu familia. Dios se hace cargo de tu ministerio. Primero, se abren los cielos. Segundo, Dios se encarga de ti. Ya no es más responsabilidad tuya,
es responsabilidad de Él. Tercero, dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Mira los beneficios, solamente Jesús lo entendió. No, espérate. Yo antes de ir a predicar a Jerusalén, yo necesito someterme a la autoridad establecida por Él mismo, que era Juan. Y esos fueron los beneficios. Y mire esto, hasta que los cielos fueron abiertos, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo, cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo no descendió a Jesús. Jesús no fue al desierto para pelear contra el diablo. ¿Qué quiere decir? Que poder sin autoridad es illegal power. Tú puedes tener el poder de sacar fuera demonios, de sanar enfermos, pero si esa no es tu autoridad, aquello que estás ejerciendo es un poder ilegal. Nosotros conocemos a muchos ministros que no son ministros, que son una copia, porque no tienen la autoridad para ejercer lo que ellos están haciendo. Hasta que Jesús no se sometió, no recibió, los cielos no se fueron abiertos y el Espíritu Santo no descendió. Y después que esas cosas sucedieron, Él fue al desierto para ser tentado por el diablo. Tú no puedes ir a tentar al diablo si tú no tienes la autoridad por Dios para hacerlo. El cristiano busca mucho poder. Eso es lo que buscan todos los cristianos: poder, poder, poder. Pero lo más importante no es el poder, porque es la autoridad, porque la autoridad es lo que legaliza el poder, lo que te da la autoridad legal para tú usar el poder. Y ya para terminar, cuando le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Qué hubiera respondido usted? Yo, con la autoridad de Dios. ¿Cuántos ministros formados por ustedes que le han costado años parirlos, cuando han salido al ministerio a pastorear, a evangelizar, no lo han invitado a ninguno de ustedes a la inauguración de su iglesia? Y cuando le preguntan, dice: no, yo tengo la autoridad de Dios. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo: yo les voy a responder si ustedes me responden a mí. El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Jesús podía decir: no, yo tengo la autoridad de Dios. No, Él reconoció que en Juan había autoridad y lo puso de ejemplo. Entonces, nosotros los cristianos debemos de ser inteligentes. Si no lo hacemos por obediencia, debemos hacerlo por inteligencia. Nos conviene someternos a la autoridad delegada por Dios. Nos conviene, porque la autoridad delegada por Dios es nuestra vida. Nos va a ir mejor. No vamos a tener que pasar por tantos procesos de quebrantamiento. Miremos el ejemplo del Maestro, de nuestro Señor. Caminó 2 semanas para ir a someterse a la autoridad establecida en ese momento. Y hasta que eso no sucedió, los cielos no fueron abiertos. Quiero terminar con unas palabras del apóstol Pablo: no estimo preciosa mi vida como pérdida, a fin de que acabe mi carrera con vos. Amén. Aleluya. Bendiciones. Aleluya.